noches con todo el público presente. Es un honor, es un gran agrado para mí, pues el día de hoy poder continuar con ustedes, poder continuar con este evento. Pues presentarles a nuestros ponentes para el día de hoy, tres grandes juristas, tres jóvenes juristas que nos van a explicar, el día de hoy vamos a tratar acerca del derecho ambiental. Así que para todas las personas que les interese este tema, durante todo este transcurso de este programa, vamos a estar tratando sobre ello. Recordemos, es un programa realizado y organizado por Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. El día de hoy, como les había mencionado, estaremos tratando el tema del derecho ambiental. Así que, siendo esto, damos la bienvenida a nuestra primera ponente, la abogada Abigail Mejía Cabrera, que nos va a tratar el tema del indubio pro natura en el Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí presente y compartir el panel con personas que aprecio mucho y que definitivamente hacen un gran aporte para el derecho ambiental. Bueno, yendo al tema como tal, no sé si ya puede empezar. Sí, iba a dar un poquito de la explicación sobre tu trayectoria, pero si es que tú lo deseas, ya puedes empezar, pero rápidamente déjame explicarles un poquito para que la gente te conozca también, que te conozcamos. ¿Sí? Gracias. Listo. Abigail Mejía Cabrera, pues es una abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella tiene un diplomado en Derecho Ambiental de la Organización de los Estados Americanos en la OEA Fondo Verde, candidata a máster en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales por la Universidad de los Hemisferios. Tiene experiencia en la regulación de los recursos naturales no renovables, derecho de hidrocarburos, derecho minero, derecho ambiental, la regulación de los recursos genéticos y derechos humanos, la responsabilidad social corporativa y planes de desarrollo comunitario y licenciamiento ambiental. Ahora sí, perdóname que te haya interrumpido y es un gusto que estés con nosotros. Por favor. Muchísimas gracias, Juan. No hay problema, un gusto de estar con ustedes. Bueno, el día de hoy el tema que se va a tratar o que me permito un poco dar a conocer o lo que voy a hacer ahora es más o menos un estado del arte sobre el principio indubio pro natura. Entonces, comenzando con mi ponencia, voy un poquito a compartir que no solo qué se está hablando, sino además partiendo desde lo que señala la Constitución. Voy a compartir en pantalla. ¿Me puedes confirmar si se está mirando el artículo 395 de la Constitución? ¿Sí? Sí, en efecto, sí podemos observarlo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces partamos de aquí. ¿Qué es lo que dice el artículo 395 de la Constitución? Dentro de algunos principios ambientales se reconoce en el numeral 4, y me permito leer, lo que se señala es, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Bien, constitucionalmente, esto abrió muchas posibilidades, sobre todo para la aplicación de este principio. Yendo un poquito atrás, para comprender un poquito el tema sobre principios, en específico de vamos a señalar que quien abrió paso a este tema del principio indubio pro natura fue Costa Rica en 1995 en su legislación. ¿Qué pasa con Costa Rica? Bueno, ellos tienen un símil del principio indubio pro natura con el principio preventivo, entonces más o menos van por ahí. Y otro quienes establecen también qué es el principio y más o menos determinan su concepto, fue una declaración mundial que se hizo con algunos juristas del derecho ambiental y en el principio 5 señalan lo siguiente, que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver, son distintos, ¿no es cierto? El que establece la Constitución como el que establece la Declaración Mundial.
Ahora, ¿qué es lo que se ha estado hablando internamente en nuestro país? Bueno, no existe un gran bagaje de análisis, pero de lo que sí se tiene y algunos colegas han establecido es que dentro de los principios se establecen algunas posibilidades de aplicación. Hay aplicaciones abiertas y cerradas. Entonces nace la duda de cómo lo podemos aplicar, sobre todo para no generar inseguridad jurídica, porque si se queda no sabemos si beneficiosamente es abierto o cerrado. ¿Qué sucede? Cuando se va estableciendo casos y se los van resolviendo, ahí es cuando en aplicación del juez nosotros podemos ir viendo, bueno, así lo aplicaron, entonces basta aquí el principio, así se aplica. Sin embargo, no hemos tenido decisiones judiciales que efectivamente señalen tal cual o nos permita evidenciar qué es el principio y cómo lo están aplicando los jueces. Entonces, yéndonos un poco a la teoría, ¿qué tenemos que diferenciar? Ustedes saben como juristas que los principios no todos son iguales. Tenemos principios generales del derecho y los principios normativos. ¿Qué sucede con los principios generales del derecho? Estos son abiertos y parten de un supuesto de hecho. ¿Cómo yo aplico? Yo como juez aplico, pero de forma subsidiaria. No es mi primera fuente para yo poder aplicar. ¿Por qué? Yo voy a aplicar cuando hay una suspensión o denegación de justicia. Eso es como, porque puede ser que dentro de todo mi bagaje normativo y en todas mis fuentes, hay esta parte de denegación de justicia por oscuridad o falta de una ley. Entonces, ¿yo a qué recurro? A los principios generales del derecho, a diferencia de los principios normativos. ¿Por qué se llaman normativos? Porque ya están positivizados, ¿no es cierto? Ya constan en una ley. Y cuando ya consta en la ley, ya no es una fuente subsidiaria como juez que yo pueda aplicar, sino es una fuente primaria. Esa es la gran diferencia. Entonces, no voy a entrar mucho al análisis de los indubios como tal, porque sí requeriría de un tiempo más extenso. Pero entonces vamos ahora sí a analizar parte por parte del numeral 4. Primero, dice en caso de duda sobre el alcance de disposiciones legales. Aquí tenemos algunas condiciones, parecerían, ¿no es cierto?, para yo poder aplicar este principio. Primero, que haya duda. Segundo, ¿sobre qué? Dice alcance de las disposiciones legales. Cuando yo hablo de una disposición legal, significa que está contenido en una ley, ¿ya? ¿Y en qué ley? En materia ambiental, es decir, que no puede ser cualquier disposición que esté en la ley. Además, tiene que ser en materia ambiental. Ok. Entonces, como consecuencia, yo aplicaré el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estoy en duda, ¿ok? Ahora, voy a compartir, si es que me permiten, voy a compartir lo que dice el Código Orgánico del Ambiente, que me parece que ya está en pantalla. No sé si me puedes confirmar. Sí, sí podemos observarlo. Ya, perfecto. Bueno, entonces, en el numeral 5 del artículo 9 del Código Orgánico, del Código Orgánico del Ambiente, me dice lo siguiente. Indubio pro natura. Cuando ya está en código significa que ya es un principio normativo, ¿no es cierto? Ya no está en el bagaje abstracto de los principios generales del derecho que usualmente se encuentran en doctrina y como no están en mi norma, cuando yo no tengo ley o algo cómo aplicar, los jueces empiezan a coger ahí para llenar estos vacíos, ¿ok? Entonces ya tenemos en un código lo que le hace un principio normativo, ¿ok? ¿Qué dice? A diferencia de lo que establece la Constitución, dice que es cuando existe falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental. Se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera, se procederá en caso de conflictos entre estas disposiciones. Ya.
partiendo de esa diferencia. Cuando yo hablo de falta de información, otra cosa que tenemos que tener en consideración es que cada principio es distinto de otro porque usualmente los principios me ayudan en la hermenéutica jurídica porque son estos los que me permiten optimizar mis respuestas, ¿no es cierto? Si es que un juez va a resolver, los principios dan luz a mi respuesta para dar claridad sobre algún contenido. Entonces, ¿qué sucede con la falta de información? Tomando solo este pedacito de concepto. Existe ya un principio, que es el principio, bueno, dos, ¿no? Hay tanto el de precaución como el de prevención. Ahora, cuando nosotros vamos en específico al de precaución, ¿qué nos dice en el numeral 7? Y que esto ya también lo determina a nivel interés, un poquito más tratado, aunque también usualmente hay conflictos con este principio. Dice que se aplica cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción o omisión del Estado, autoridades, etc. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo información en temas que son netamente que impliquen a temas relacionados al medio ambiente, es la técnica la que no está, la que falta, la que me es suficiente. Entonces, la falta de información siempre ha ido ligada al principio de precaución, porque no hay certeza científica, significa que no hay datos, no hay información. Entonces, esto choca directamente con otro principio. ¿Ya? Vacío legal o contradicción de normas. ¿Qué pasa con los vacíos legales? Ustedes me van a permitir también compartir el código. Voy a dejar un poquito de compartir. Ahora nos vamos a ir con el código civil. El Código Civil establece específicamente cómo voy a proceder cuando un juez tenga que interpretar qué es lo que sucede cuando hay falta de normativa. Yo ya tengo especificado y como ya hicimos la comparación en un inicio, esto es únicamente para los principios universales del derecho, los principios generales del derecho, no para principios normativos, por lo cual se entendería que el legislador excedió lo que establece la Constitución y porque no supo diferenciar esta clase de principios. Entonces, me voy a permitir compartir lo que dice el artículo 18 del Código Civil. El Código Civil, como ustedes tendrán en pantalla, en el artículo 18 yo ya tengo algún proceso en caso de que cuando yo no puedo negar justicia cuando hay ausencia de algo. Sí, entonces yo ya tengo un proceso para poder llevar a cabo este tipo de procesos en el que falta algo. Por lo tanto, como conclusión a breves rasgos, que podemos ver que el Código Orgánico del Ambiente tiene algunas falencias, nos permite confundirnos con el principio de precaución, pero además también con la especificidad de qué es un principio general o es un principio normativo, porque esta es una gran diferencia para poder aplicar. Y ciertamente lo que hace el Código Orgánico del Ambiente es establecer una aplicación abierta de este principio. ¿Qué han sugerido algunos juristas de nuestro país al respecto? Ya han dicho, y han sido unas tesis que sí me parecen bien planteadas, y han dicho que en virtud de la seguridad jurídica es un riesgo mantener una definición tan abierta del principio, porque incluso ya existen otras herramientas para no denegar la administración de justicia, ¿sí? Y que esto puede ser contraproducente para la misma protección de la naturaleza, porque se vuelve tan abierto, tan abstracto, que cuando quiero lo uso, cuando quiero no. Y esto puede ser en beneficio como también puede ser perjudicial y se quiera obtener algún tipo de provecho sobre algún tema en específico. Entonces, como ya hemos visto dentro de los temas de la Constitución, ya tendríamos elementos suficientes para establecer cuándo aplicar y cuándo no. Entonces,
Los elementos básicos para poder aplicar este principio vendría a ser lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo le hago por una interpretación cerrada, que es lo que la mayoría concuerda, yo tendría primero que establecer una duda, ¿ya? Segundo, si yo hablo de disposiciones legales apegado a lo que establece la Constitución, entonces el carácter es sobre la interpretación de esas disposiciones legales, ¿sí? Y únicamente disposiciones legales en materia ambiental. Entonces aquí ya voy regulando un poco ese tema y no lo dejo tan abierto. Algo que me parece novedoso y que quería también compartir es que esto va ligado mucho al tema, o nació también este principio, con el nacimiento, más bien con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿ya? ¿Y por qué estoy vinculando esto al tema de derechos de protección de la naturaleza? Como ustedes saben, el reconocimiento de tales derechos han sido muy particulares en algunas legislaciones. No todo el mundo los ha reconocido, pero hay algunos grupos que están impulsando el reconocimiento de los mismos. Y hay un grupo importante de la Unión Europea, que son un grupo de algunos países de esta región, en el que están haciendo una propuesta sobre el reconocimiento de los mismos. Entonces, esto ellos lo llaman como una propuesta de mandato ecológico. Como ustedes saben, pese a que cada país tiene su propia constitución, etcétera, el tema de la Unión Europea, hay cosas que las manejan las directivas de la Unión, porque sobre todo con incidencias del manejo económico. Y como ustedes saben, allá el tema más álgido en este momento es cambio climático, con incidencia en el tema de desarrollo sustentable y el desarrollo de energías no renovables y renovables. Y algo que me parece súper importante que creo que hasta el momento no se lo ha visto, no se lo ha evidenciado de esta manera, es que este grupo, a través de este mandato ecológico, ha propuesto a una directiva específica de la Unión Europea que se reconozcan los derechos de la naturaleza con 5 pilares. El primero es el principio de no regresión, el otro de evaluación de resiliencia, el tercer punto es indubio pro natura, pero ¿qué me llama la atención de aquí? Que a diferencia de nosotros que lo atamos mucho al tema de derechos de naturaleza, como ellos aún no lo tienen reconocido, lo atan. Dice indubio pro natura y pro clima. ¿Bajo qué criterio? Esto ya se presentó a las directivas y esta propuesta se las pasó a profesores selectos de cada país y que son especialistas en derecho ambiental para que puedan leer la propuesta y manden sus opiniones, ¿no? La mayoría de expertos ha sugerido que hay una gran diferencia entre los países que han reconocido los derechos de la naturaleza y la oposición que tendrían para reconocerlo dentro de la Unión Europea. Le ata mucho a ellos el tema de proclima porque es lo que ellos están viviendo, ¿no es cierto? Este tema de cambio climático. Sin embargo, lo que establecen ahí como conclusiones es que la Unión Europea no puede hacer este reconocimiento porque los países que se han reconocido es porque tienen, partiendo de la costumbre, que es una de las fuentes importantes del derecho, ellos no tienen, o la Unión Europea como tal, una base en la que ancestralmente se haya evidenciado que se vive en esta forma con la naturaleza que permite que tengan un valor intrínseco, este relacionamiento. Entonces, ellos atan mucho al tema de la ancestralidad, al tema de que hay comunidades nativas que tienen un relacionamiento diferente. Y claro, esto es bueno y malo porque no solo un reconocimiento de un derecho per se no es porque tú tengas que tener ciertas condiciones, sino de hecho no las tienes, para eso puedes ser un igual y puedas ser reconocido a nivel, no es algo que tengan que positivizarlo, sino que están ahí. Entonces, claro, ellos se basan en este tipo de diferencia para no reconocer ni los derechos y por tanto tampoco incluir al principio indubio pro natura. Por lo tanto, esto se vería, o de lo que tienen entendido de estos expertos de la Unión Europea, es que este principio va atado a los derechos de la naturaleza, más no
al tema de cambio climático o proclima como tal, porque no tienen este bagaje de reconocimiento de vivencia que se pueda evidenciar algún valor intrínseco de la naturaleza y no hablar de un ecocentrismo o biocentrismo, sino ellos aún lo manejan en el antropocentrismo, es que se gira en torno o el desarrollo, porque ellos evidencian más el tema de desarrollo económico, gira en torno a la persona y los beneficios, pero que podría mantenerse un equilibrio entre ambos sin que ellos requieran hacer este tipo de reconocimiento de derechos. Entonces, creo que como conclusión a esto y a esto nuevo que lo está planteando la Unión Europea, porque es muy, muy nuevo, esta es la primera propuesta que se hace a la Unión Europea para que se pueda reconocer tanto los derechos de la naturaleza como este principio, porque es un eje clarísimo de los derechos de la naturaleza. Podríamos llegar a la conclusión que este principio también de la Constitución del 2008 nace para el efectivo protección de los derechos de la naturaleza. Y ahí tal vez lo podríamos cerrar un poco, porque recuerden ustedes que lo que es materia ambiental no necesariamente habla de un derecho de la naturaleza. Hay temas administrativos y de orden que no entrarían y que podría excluirse de eso. Así que habría que igual seguir monitoreando, viendo aún. No tenemos una sentencia que pueda avalar o señalar cómo se lo está entendiendo, cómo se lo podría aplicar. Creo que la mayoría de juristas han establecido como conclusión que la interpretación cerrada del mismo es la que es más garantista con la seguridad jurídica. Y que esto, al establecer o proteger la seguridad jurídica, también garantiza el efectivo reconocimiento, perdón, la correcta protección de los derechos de la naturaleza. Y que no sea algo arbitrario o que sea necesidad de algo. A veces sí, en el mismo caso, pero puede ser en otras circunstancias que no, solo porque hay un beneficio de por medio. Entonces, creo que esto sigue teniéndose de qué hablar, de qué discutir, pero es lo que les quería presentar hoy es más o menos de este state of the art, de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está hablando, porque como ustedes pudieron ver los antecedentes que tenemos desde 1995, y de ahí 2005, cuando se hizo esta declaración, en el que se hizo esta definición del principio indubio pro natura, y ahora que lo han reconocido muy pocas legislaciones, y que hoy por hoy la Unión Europea, o más bien grupos de la Unión Europea intentan que se haga este reconocimiento y más o menos ver ellos cómo lo hacen, ¿no? Derechos, pero también clima, para no dejar de lado todo lo que se está analizando ahora en este tipo de países. Entonces quería presentarles eso, creo que aún hay mucho que hacer, mucho que tratar con este principio. Queda claro de que al ser un principio normativo hay que apartarnos completamente de cómo se aplican los principios generales del derecho, y esto ayudaría mucho también en los temas de resoluciones administrativas, porque ahí no podríamos aplicarlo a todo lo que queremos. Y a veces uno pensaría que está siendo un tanto desfavorecedor con el tema de la naturaleza, pero yo sí creo efectivamente que si lo aplicamos bien es una garantía para todos. Igualmente todo dependería del caso, ¿no? Y aún si es que vamos a aplicar solo en temas de derechos de la naturaleza, aún sería más cerrado. Entonces es algo que se tiene que seguir testeando, monitoreando y viendo. Creo que, creo que ya he cumplido el tiempo de mi presentación. No sé si de pronto me ayudas, ¿se van a hacer preguntas Sí. ahora? ¿O es al final? ¿O no hay preguntas? Pues bueno, sobre todo lo que podemos observar por nuestras redes sociales es que hay muchas personas que te están felicitando sobre tu ponencia, que les ha parecido algo muy interesante y sobre todo que se debe entender de una manera pues mucho más fácil, lo haces que la gente pues lo entienda. Lo que te dicen, Cristian Pinto, muchas felicidades, Susi Tuapanta igualmente, que te manda felicitaciones y una excelente ponencia. Y muchas gracias de parte de Diálogos de Derecho EC por estar aquí presente con nosotros y sobre todo deseamos que continuemos con estas participaciones, que tu ponencia la podamos ver en futuras ocasiones, en futuros eventos en Diálogos de Derecho EC. Agradecemos muchísimo por tu participación, por tu presencia en esta noche y pues continuamos con el programa.
Ahora bien, como no existen preguntas, vamos a continuar y sobre todo recordamos a nuestra audiencia, a nuestro público, que las pueden realizar mediante Facebook Live, es en donde se encuentran pues la transmisión en vivo para que ustedes puedan interactuar y participar en este evento. Ahora bien, damos la bienvenida a nuestra segunda ponente, la abogada María Fernanda Manopanta Pilicita, quien dentro de su formación nos vamos a encontrar que es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Es candidata a máster en Derecho con mención en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales por la Universidad de los Hemisferios. Dentro de su experiencia laboral, nos vamos a encontrar que es analista jurídica en el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos entre los años 2013 a 2015, directora de asesoría jurídica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en el año 2020, directora de asesoría jurídica en el Ministerio del Ambiente y Agua durante el primer trimestre del año 2021 y actualmente es directora de patrocinio judicial del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Siendo así, damos la bienvenida a la abogada María Fernanda Manopanta, quien tratará el tema de evolución del marco constitucional en materia ambiental. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra, abogada? Muy buenas noches, Juan Sebastián. Primero agradecerles por la invitación, disculparme un poquito porque estoy un poco mal de la garganta, sin embargo, bueno, dar lo mejor en esta ponencia y tratar de explicarles un poquito cuál ha sido la evolución del marco constitucional ecuatoriano en materia ambiental. En este sentido, voy a proceder con compartir mi pantalla con la presentación. Creo que ahí ya se puede visibilizar. Sí, efectivamente, ya podemos observar. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, quiero agradecerles a todos igual por esta invitación y en esta media hora vamos a hacer una revisión un poco rápida de cómo ha sido la evolución del marco constitucional ecuatoriano en materia ambiental. Si se fijan ustedes un poquito en la imagen que he puesto al inicio de esta presentación, básicamente partimos de un antes y un después con respecto a nuestro marco constitucional. ¿Cómo empezó el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el año 2008? Pero ¿qué había antes? Antes de esta Constitución del 2008, nosotros ya teníamos normas en materia ambiental sin que se haya reconocido efectivamente estos derechos de la naturaleza. De esta manera, nosotros nos vamos a remontar a la Constitución del año 79. Esta Constitución tiene una reforma en el año 83, se mantiene así en la codificación del año 93 y aquí ya existe una disposición en materia ambiental. Básicamente, dentro del artículo 19 de esta Constitución, se establece que para el pleno desenvolvimiento de los derechos de las personas, se tiene el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero adicional a eso, se establece que es un deber del Estado velar que este derecho no sea afectado. Y adicionalmente, se establece que le corresponde al Estado también tutelar la preservación de la naturaleza. Es decir, a partir del año 83, en el Ecuador se establecen ya disposiciones de orden constitucional con respecto al cuidado del medio ambiente. Obviamente, estas disposiciones giran en torno a la protección del ser humano, a la protección del ambiente para que él pueda vivir en un ambiente sano, pero vamos a ver cómo estas normas se fueron desarrollando con el paso de las constituciones. Llegamos a la codificación de la Constitución del año 96 y 97 y ahí tenemos ya disposiciones más específicas en temas ambientales. Básicamente, dentro del artículo 19, se establece que todos los habitantes de la República, todas las personas que estamos dentro de la jurisdicción ecuatoriana, tenemos un deber. ¿Cuál es ese deber? Promover el bien común.
Y parte de promover este bien común, se establece la obligación o el deber de conservar el patrimonio natural. Es decir, para que yo pueda garantizar este derecho, para que el Estado me pueda garantizar este derecho de un medio ambiente sano, también yo tengo una obligación de conservar este patrimonio natural. Y básicamente, dentro del artículo 22, se establece también este derecho a vivir en un ambiente sano. Se establece igual la misma obligación del Estado de velar para que este derecho no sea afectado, que se tutele la preservación de la naturaleza, pero aquí se incluye una nueva disposición. Se establece que las restricciones para el ejercicio de determinados derechos o libertades que puedan afectar al medio ambiente debe realizarse a través de la correspondiente ley. Es decir, aquí ya vamos a establecer la posibilidad de, a través de una norma inferior, poder establecer infracciones administrativas en materia ambiental, poder establecer sanciones en materia ambiental y de esta forma que yo pueda conservar este medio ambiente. Avanzamos en esta misma Constitución, aquí ya tenemos una sección un poquito más amplia con respecto a disposiciones referentes al tema ambiental. Y bueno, aquí únicamente he establecido 4 artículos, no están todos los que hablan esta sección, pero que los considero un poco más relevantes dentro de esta Constitución. Dentro del artículo 44, obviamente se establece el derecho a vivir en este ambiente sano, pero en esta Constitución ya se incluye también que este ambiente sano también se debe garantizar un desarrollo sustentable. Entonces, aquí un poco también ya la Constitución está adoptando este principio de desarrollo sustentable, un poco del tema de los principios, Avi ya nos ayudó en la ponencia anterior. Y básicamente lo que establece el principio de desarrollo sustentable es que si bien yo puedo gozar de todo lo que la naturaleza me da, puedo gozar de los recursos naturales, yo tengo que asegurar que esos recursos naturales también estén para las futuras generaciones. En este sentido, esta Constitución ya dentro del artículo 44 incluye este principio de desarrollo sustentable. ¿Y qué pasa también en esta Constitución? Pues básicamente se hace una declaratoria de interés público de 3 temas bastante importantes. El primero es la preservación, obviamente, del medio ambiente para yo poder garantizar este derecho. Lo segundo es la prevención de la contaminación ambiental. ¿Y cómo vamos a ver que esto se cumple o cómo se previene esta contaminación ambiental? Pues básicamente bajo las normas de regulación y control de todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan dentro de esta jurisdicción. Y otro de los puntos importantes, otra de las declaratorias de interés público, básicamente es el establecimiento del sistema de áreas naturales protegidas y también del control del turismo receptivo y ecológico. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esta Constitución ya se da la pauta justamente para que se puedan crear áreas naturales. Como ustedes conocen, estas áreas naturales protegidas, este sistema nacional que actualmente tenemos nos permite dar una protección adicional a aquellos ecosistemas que tienen una biodiversidad muy rica y que en ese sentido merecen ciertas restricciones de las actividades que se desarrollen en este lugar. Entonces, a partir del 96, y la codificación del 96-97 de la Constitución, se establece ya la posibilidad de crear estas áreas protegidas. Dentro del artículo 45, esto es bastante importante, esto se refiere a una prohibición que si bien tiene relación con el tema ambiental, también guarda relación con la salud, básicamente de los habitantes ecuatorianos, y se establece una prohibición a la fabricación, a la importación, a la tenencia y al uso de armas químicas, biológicas y nucleares que se introduzcan en el territorio nacional. Básicamente por el tipo de desecho o por el tipo de impacto que generaría el ingreso de este tipo de desechos y de residuos. Dentro del artículo 46 ya se desarrolla
de manera específica que le corresponde a un cuerpo normativo con rango de ley tipificar cuáles son las infracciones y los procedimientos para establecer las responsabilidades tanto en el ámbito civil, administrativo e incluso penal por el incumplimiento justamente a estas disposiciones en materia ambiental. Y otro punto importante que incluye esta Constitución es que, sin perjuicio del derecho que le asiste a la persona que se crea perjudicada por algún incumplimiento a este cuidado del medio ambiente, cualquier persona, una persona natural, una persona jurídica, puede ejercer las acciones que se contemplan justamente en la ley para solicitar la protección del medio ambiente. Llegamos a la Constitución del año 98. Aquí es importante señalar que ya se disgregan más disposiciones en materia ambiental, ya se establecen nuevos parámetros y, por ejemplo, dentro del artículo 3, pues efectivamente se establece o se mantiene este deber primordial que tiene el Estado de defender el patrimonio no solo natural. Aquí ya tenemos otro punto importante y se establece que le corresponde al Estado defender el patrimonio natural y cultural del país y adicionalmente proteger al medio ambiente. Es importante señalar que esta evolución normativa, esta evolución constitucional desde el año 83, está enmarcada o tiene una visión encuadrada en proteger, en cuidar este medio ambiente, pero siempre en beneficio de las personas. Es decir, estas disposiciones se dan para que el Estado defienda el patrimonio natural, protege el medio ambiente, pero siempre para precautelar la salud, para precautelar la integridad de las personas. Eso vamos a ver que marca un antes y un después con la Constitución del 2008. Ahora bien, dentro de esta misma Constitución, cuando hablamos ya de los derechos civiles, dentro del artículo 23 de esta Constitución, se mantiene el derecho que tienen todas las personas dentro del territorio ecuatoriano de vivir en un ambiente sano. Pero aquí ya incluimos otro término. Ya no solo es un ambiente sano, ahora este ambiente también tiene que ser ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Es decir, a mí el Estado me tiene que asegurar este derecho. Y se mantiene el establecimiento de las restricciones de derechos y libertades que puedan afectar justamente a este medio ambiente sano. Como les comenté, aquí ya se establece una sección un poco más amplia con lo referente a temas ambientales y dentro de la sección segunda de esta Constitución, igual les he puesto los artículos principales, no están todos, se establece, por ejemplo, dentro del artículo, me hace que le cambié, dentro del artículo 80 y 86, me parece que está aquí, no lo puedo visualizar bien, y básicamente se establece el deber, obviamente, del Estado de proteger este medio ambiente, de mantener este medio ambiente ecológicamente equilibrado, pero también se establece que esta protección debe garantizar el desarrollo sustentable. Lo que veíamos en esta Constitución también se recoge este principio de desarrollo sustentable. Y adicionalmente, se establece que le corresponde al Estado garantizar igual la preservación de la naturaleza. Ojo que hasta este momento no hay un reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero sí existen disposiciones constitucionales tendientes a precautelar, a preservar la naturaleza, siempre con la finalidad de tener un medio ambiente sano para las personas. Se mantiene que dentro de los cuerpos normativos se van a tipificar las infracciones y los procedimientos para establecer las correspondientes responsabilidades. Y es muy importante este artículo 89. Se establece aquí que también le corresponde al Estado adoptar medidas que me permitan conseguir 3 objetivos principales. Y estos objetivos me van a permitir a mí conservar este medio ambiente sano. ¿Cuáles son estos objetivos? Pues básicamente el primero es que se promueva
dentro del sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias, pero adicionalmente de energías alternativas no contaminantes. Es decir, dentro del desarrollo de proyectos, obras o actividades, dentro del desarrollo de cualquier actividad, el Estado debe encaminar a que se utilicen justamente las tecnologías, las mejores tecnologías que existan, que se utilice energías alternativas que me permitan a mí no contaminar. Pero este objetivo está atado con el segundo objetivo. ¿Por qué? Porque se establece dentro del numeral 2 que le corresponde también al Estado establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas. A partir del año 98 ya se establece la posibilidad de que se dispongan, que se creen incentivos tributarios en materia ambiental. Eso lo podemos ver incluso que ya está recogido dentro del libro sexto del actual Código Orgánico del Ambiente, donde se establecen cuáles son los incentivos ambientales, no solo tributarios, sino también aquellos que son honoríficos, por ejemplo, aquellos incentivos relacionados con el punto verde. Y en el caso, por ejemplo, de los incentivos tributarios, son aquellos que me permiten a mí acceder a alguna deducción sobre la base de una autorización que lo realiza la Autoridad Ambiental Nacional de las actividades o de las acciones ambientalmente sanas que están utilizando dentro de sus proyectos. Entonces, básicamente estos dos objetivos están concatenados para que se pueda garantizar la preservación de la naturaleza, la preservación de este medio ambiente sano. ¿Y cuál es el último objetivo? Pues tenemos el objetivo tendiente a regular bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados. Por eso, incluso para el acceso a recursos genéticos existe la normativa ya desarrollada en norma infraconstitucional, justamente para que no pueda haber algún tipo de modificación, algún tipo de afectación. Adicionalmente, se mantiene lo que tenía la anterior constitución con respecto a la prohibición de la fabricación, de la importación, de la tenencia de uso de armas químicas, biológicas y nucleares, justamente por los efectos negativos que esto generaría. Un punto muy importante que adopta esta constitución es lo referente en el artículo 91, y aquí se establece que tanto el Estado, sus delegatarios y sus concesionarios van a ser responsables por los daños ambientales que se generen. En este sentido, aquí ya se establece también la posibilidad de determinar un responsable de daños ambientales cuando efectivamente no se puede identificar a la persona que generó este tipo de daño. Dos puntos muy importantes que trae esta Constitución y que han sido materia de debate incluso en sede judicial son estas dos figuras que garantizan el derecho de participación. ¿Cuáles son estas dos figuras? La consulta previa y la consulta ambiental. Dentro de la Constitución del 98, en el artículo 84 se establece qué es la consulta previa y cuánto procede. Básicamente, la consulta previa es un derecho colectivo que se establece o que garantiza a los pueblos indígenas ser consultados sobre planes, programas de prospección y explotación de recursos no renovables cuando pueda generar una afectación ambiental o cultural dentro de sus territorios. Entonces, aquí tenemos una característica muy importante y que nos va a permitir diferenciar de la consulta ambiental, y es que la consulta previa únicamente procede para pueblos indígenas en su momento, que estaba establecido en la Constitución del 98, ahora se encuentra previsto también en nuestra Constitución en el artículo 57, numeral 7, y esto es un derecho colectivo de pueblos indígenas, de comunas, comunidades, nacionalidades, cuando la explotación de estos recursos naturales no renovables les pueda afectar ambiental y culturalmente. Entonces, este es el parámetro de distinción. Ahora vamos al otro lado, que es la consulta ambiental.
Dentro del artículo 88 de esta Constitución y del artículo 398 de la Constitución actual, se establece que toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente debe ser puesto en conocimiento de la comunidad y se debe contar previamente con estos criterios. Entonces, ¿cuál es el parámetro de distinción? Básicamente, aplica para todo proyecto, obra o actividad y para la comunidad en general. Esto es importante tenerlo claro porque siempre se han generado ciertas confusiones al señalar que, por ejemplo, para el otorgamiento de cualquier tipo de autorización administrativa ambiental se tiene que realizar consulta previa. Ya le hemos dejado bastante claro cuáles son los parámetros para que proceda cada una de estas dos garantías del derecho de participación. Y bueno, finalmente dentro de esta Constitución, en el artículo 97, numeral 19, básicamente se establece cuál es la responsabilidad de los ecuatorianos para poder mantener este medio ambiente sano. Y con esto damos paso a la siguiente fase que el Ecuador ha dado un gran paso con esta Constitución en el año 2008, porque en su artículo 10 esta Constitución realiza un reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice este artículo 10 en su inciso segundo? La naturaleza será sujeto de aquellos derechos creo que hubo un problemita con la conexión, no sé si ahí me escuchan. Ahí sí te escucha bien, sí se trabó un segundo. Perfecto, muchas gracias. Problemas tecnológicos que nunca faltan, les pido mil disculpas. Estoy compartiendo nuevamente la presentación. Y estábamos hablando, pues, básicamente del reconocimiento de los derechos de la naturaleza que se hace ya en nuestra Constitución del 2008. Lo que les indicaba es que básicamente dentro del inciso segundo se establece que la naturaleza es sujeto de derechos, más bien es sujeto de aquellos derechos que le reconoce la Constitución. Y les decía, esto ha sido materia de debate, porque si bien la naturaleza es sujeto de derechos, no es un sujeto pleno. ¿Y por qué digo no es un sujeto pleno? Porque la naturaleza no tiene obligaciones, yo no le puedo exigir a la naturaleza nada. A diferencia de las personas que tenemos derechos y obligaciones que son exigibles. En ese sentido, dentro de la misma Constitución, en los artículos 71 y 72, se establecen de manera expresa estos derechos. Dentro de toda la Constitución, sí se encuentran disgregados cuáles son los derechos específicos a los cuales le asiste a la naturaleza. Sin embargo, he citado estos dos derechos contemplados en el artículo 71 y 72. Dentro del artículo 71 se establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, pero adicionalmente a que se mantenga, a que se regeneren sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones y esos procesos evolutivos, porque básicamente yo no puedo abusar de los recursos que me está generando esta naturaleza y con eso yo estoy afectando a que mis futuras generaciones puedan gozar de estos mismos derechos. También se establece dentro del artículo 71 que cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir a las autoridades el cumplimiento de estos derechos de la naturaleza. Dentro del artículo 72 se establece el derecho de la naturaleza a la restauración. Y aquí se hace una explicación o una especificación con respecto a este derecho. Esta restauración tiene que ser independiente, o más bien es independiente de la obligación que tiene ya sea el Estado o las personas naturales o jurídicas que generaron este daño a la naturaleza para que se haya generado la restauración, de indemnizar a los individuos y a las colectividades que dependen de estos sistemas naturales que fueron afectados. Y dentro del artículo 73
Se establece, aquí ya igual se toma otro de los principios ambientales, el principio de precaución, y se establece que le corresponde al Estado implementar, aplicar medidas de precaución y de restricción para aquellas actividades que primero me generen un impacto negativo, que al no aplicar medidas correctivas necesarias o al no aplicar un plan de manejo necesario, devenga un daño ambiental y como consecuencia yo pueda conducir a la extinción de especies, a la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales. ¿Cuáles son las otras disposiciones que esta Constitución mantiene? Obviamente aquí, como ya se reconocen los derechos de la naturaleza, las disposiciones en materia ambiental son bastante amplias. Sin embargo, como les digo, les he traído los puntos principales. Y básicamente dentro del artículo 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, a un ambiente ecológicamente equilibrado, pero también se establece que esto debe garantizar la sostenibilidad y también el buen vivir. Y se mantiene la declaratoria de interés público de la preservación del ambiente, se incorpora que este interés público también debe estar para la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y de la integridad del patrimonio genético del país. Se mantiene la declaratoria de interés público para la prevención del daño ambiental y se incorpora también la recuperación de los espacios naturales degradados. Se establece también dentro del artículo 66, pues básicamente el derecho que tenemos las personas de vivir en un ambiente sano, pero es muy importante la puntualización que hace este artículo, en armonía con la naturaleza. Es decir, yo debo respetar los derechos que la Constitución le ha reconocido a la naturaleza para yo también poder gozar de mi derecho a vivir en un ambiente sano. Dentro del artículo 83 y como consecuencia de lo que se establece en el artículo 66, numeral 27, se establece que una responsabilidad y un deber de los ecuatorianos es respetar estos derechos de la naturaleza que me permitan preservar este ambiente sano, pero además yo tengo la obligación de utilizar los recursos naturales de modo racional y de modo sostenible. Y finalmente, también se habla dentro del artículo 276 respecto a los objetivos del régimen de desarrollo. Disculpe. Dentro de estos objetivos del régimen de desarrollo, en el objetivo número 4, se establece la recuperación y la conservación de la naturaleza para mantener un ambiente sano, un ambiente sustentable y que esto al final me permita garantizar a las personas y a las colectividades el acceso equitativo y sobre todo el acceso permanente a recursos de agua, aire y suelo de calidad. Dentro del capítulo correspondiente a la biodiversidad, he tomado 3 artículos bastante importantes. En el artículo 401 se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Dentro del artículo 402, esto me parece bastante importante, esta prohibición que se estableció dentro de la Constitución, y es respecto al otorgamiento de derechos, incluidos derechos de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados y que se han obtenido a partir de conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Es bastante importante justamente esta prohibición para poder proteger esta biodiversidad tan rica que tiene el Ecuador. Y finalmente, dentro del artículo 403, se establece también un compromiso del Ecuador o del Estado en los convenios o acuerdos que se suscriban. No se pueden incluir cláusulas que puedan menoscabar la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, así como de la salud humana, los derechos colectivos y también los derechos de la naturaleza. Y ya para terminar con esta sección referente a los recursos naturales, que también está dentro de la Constitución, he tomado 4 artículos igual bastante importantes. Dentro del artículo 404 se habla o se define básicamente lo referente al patrimonio natural del Ecuador. Se establece que este es único e invaluable. ¿Y qué es lo que comprende este patrimonio natural? Básicamente está comprendido por las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor, pues justamente desde el punto de vista no solo ambiental, sino científico, cultural, paisajístico,
exige que para mantenerlo así debe ser protegido, conservado y en el caso de que haya una afectación, pues también recuperado. Dentro del artículo 405 se habla nuevamente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se establece cuál es la finalidad de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, disculpe, de este sistema de áreas protegidas, pero adicionalmente aquí ya se establecen cuáles son los subsistemas que van a conformar. Básicamente tenemos el subsistema estatal, el subsistema descentralizado, el subsistema privado y el subsistema comunitario. Esto es lo que nos permite justamente a través de una norma infraconstitucional establecer el procedimiento para que cada área protegida pueda ser declarada conforme lo establecen los requisitos del caso. Dentro del artículo 406 se habla respecto a la regulación y a la conservación de aquellos ecosistemas frágiles y amenazados que le corresponde obviamente al Estado, y dentro del artículo 407, este es bastante importante y guarda relación con el 405 respecto a la prohibición de actividades, y aquí es bastante expreso, de actividades extractivas de recursos naturales no renovables en áreas protegidas. Cabe recordar que con la consulta popular este artículo también fue modificado y se incluyó que tampoco se puede realizar minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Para finalizar mi intervención, quiero dejarles una frase que me pareció bastante importante, que es de Sylvia Dawson, en la cual se establece que la naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad universal pasar una tierra sana a las futuras generaciones. Tenemos una constitución bastante garantista con respecto a los derechos de la naturaleza y está en nuestras manos justamente que esto se pueda cumplir. Muchas gracias nuevamente y quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias, estimada abogada María Fernanda. Una gran frase que todos deberíamos tomar en cuenta, deberíamos pensar en ello, y con toda la intervención que ha tenido, pues es algo en lo que todos vamos a tener en qué pensar estos días. Agradecemos por ese tema de la evolución del marco constitucional en materia ambiental y pues este gran aporte que ha dado la academia y al evento. Le agradecemos infinitamente y esperamos poder contar igualmente con su presencia en futuros eventos acorde a lo que pues usted se dedica, que es esto, ¿no?, del derecho ambiental. Y un agradecimiento de nuevamente por formar parte de los jóvenes juristas. Vamos a revisar la transmisión de Facebook, en donde podemos, recordamos a nuestra audiencia que pueden realizar todo tipo de preguntas a nuestros ponentes y sobre todo vemos que pues la felicitan por su gran ponencia. Así que muchas gracias por esta intervención, muchas gracias por participar en este evento. Además, cabe mencionar el gran apoyo de los auspiciantes de este evento, que son el Club IPEC de Argumentación Jurídica, Colloquium EC, Lex Academia, Gran Libro Jurídico y Olor a Café. Siendo así y continuando con este gran evento, vamos a dar la bienvenida al siguiente ponente, al abogado César Libichusca, quien es un abogado con especialización superior en abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, egresado de las maestrías de Derechos Humanos y Ambientales de la Universidad de los Hemisferios y de la maestría de Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Tiene experiencia como abogado en diferentes ministerios y presidente de la Fundación Ambiental Terra Minca. Le damos una gran bienvenida a quien va a tratar en esta noche el tema de la pesca industrial en la frontera de la zona económica exclusiva del Ecuador. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches, Juan, y con todos los presentes. Muy agradecido por la oportunidad de exponerles este tema que, pues, es mi tesis de maestría, ¿no? Me vas a permitir, ya está permitido. Listo, me avisan si se exhibe normalmente el PowerPoint, ¿ya? Listo, efectivamente sí podemos observar el PowerPoint. Listo. Bueno, este es un tema interesantísimo que, pues, ahorita está, por decirlo así, en boga en el tema no solo del periodismo, no solo del derecho ambiental, sino también de la preocupación del Ecuador, ¿no? Esta, pues, gran flota pesquera que se
cada año se deposita en los exteriores de la zona económica exclusiva del Ecuador y que pues ha causado mucha indignación al país y a la comunidad internacional, ¿no? Antes de topar tal y cual el tema, unas breves generalidades que convienen para este estudio, ¿no? El tema de la importancia de los océanos, como todos sabemos, pues el 72% de la superficie del planeta la constituyen los océanos, ¿no? Y a pesar de ello, pues hay una infravaloración de la importancia de este recurso. Por ejemplo, a veces consideramos que los bosques son los oxígenos del planeta, ¿no? Y por eso todas las políticas públicas a nivel internacional para la conservación de bosques, que también está muy bien, ¿no? Pero dejamos de lado el hecho de que en realidad el oxígeno, más del 50% del oxígeno se genera en el océano, ¿no? En esos procesos de fotosíntesis que se realizan por todo el recurso vivo marino, ¿sí? Entonces, además de eso, pues representan el hábitat más extenso del planeta, ¿no? Donde hay una diversidad incalculable que hasta ahorita no se ha llegado a determinar con exactitud cuántas especies y cuáles de ellas se depositan en los mares y océanos. Igual, como una breve reseña, también es importante comprender toda esta cuestión de esta fragmentación de los mares y océanos, ¿no? Y eso es topar con el tema del derecho del mar, que pues es bueno, para mí no, es una rama del derecho internacional público, pues muy interesantísimo, que a mí me ha gustado enormemente estudiarla. Pues este llamado derecho del mar, derecho de los océanos, pues simplemente emerge de las costumbres marítimas, ¿no? De los navegantes, y se forma poco a poco a partir de esas normas consuetudinarias que, pues, compartían los pueblos y los navegantes, uniéndose principalmente a nivel mercante, ¿no? Pero además de ello, pues, hay textos más antiguos, incluso el Código de Hammurabi se refiere parcamente al tema de embarcaciones, lo dicho, ¿no? El tema más que todo mercantil que primaba el tema de las navegaciones, ¿no? Igual, en el Código Romano también hacía alusión al tema de mercancías de los navegantes, pero no se topaba con el tema de jurisdicción, del tema de soberanía sobre los mares, porque en ese entonces, pues, era tan vasto que se llegaba era inimaginable atravesarlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, lo más importante que se suscita allá por el 1500, es esta obra de Hugo Grocio, ¿no? Que muchos lo conocerán por esa historia del derecho que se la estudiamos principalmente a través del derecho constitucional, pero uno de los mayores aportes en esta materia del derecho internacional público es el denominado mare liberum, ¿no? Lo que decía Hugo Grocio, allá por lo dicho, ¿no? A finales del centenio de 1500 y a principios, entre 1605 y esa década, Hugo Grocio postulaba una libertad de los mares, ¿no? Proponía de que los océanos, pues, son espacios libres, inadmisibles de reclamo alguno de soberanía o autoridad por cualquier estado, ¿sí? Entonces, en razón de eso, todos los navegantes, todos los países podían surcar, ¿sí? En una concordancia también con un maestro como Francisco de Vitoria, que pues no tenía obras específicamente ya publicadas, pero a través de la divulgación de sus alumnos, pues eran famosos el Ius Communicatus de Francisco de Vitoria, que justamente postulaba esa libre navegación, esa libre comunicación a través de los mares. Entonces, Grocio hace esta obra magna, ¿no? Y va a legitimar, por así decirlo, el actuar de las principales imperios navegantes del siglo, ¿no? Inglaterra, Portugal, España, y obviamente va a tener unos
autores que se van a oponer a su discurso del Mare Liberum, pero principalmente va a salir John Selden con la obra del Mare Clausum, ¿no? Él contraponiéndose a Hugo Grocio va a decir, no, el mar, los océanos, no son res communities, no son de toda la humanidad, no son del todo libres, ¿sí? Hay sobre los mares cierto dominio, ¿sí? Hay que ejercer un dominio sobre los mares abiertos y que, bueno, en ese tiempo reclamando básicamente un dominio por parte de la corona de Inglaterra de la cual pertenecía John Selden, ¿no? Sobre esas dos premisas, entre el Mare Liberum y el Mare Clausum, van a desarrollarse todo el derecho internacional público de la época con relación a la gestión y administración de los mares y océanos, ¿sí? Luego del aparecimiento de los estados-nación como tal, tras la paz de Westfalia en 1648, los estados van a tratar de delimitar de mejor manera sus fronteras, ¿no? Sus fronteras no solo a nivel país, a nivel territorio terrestre, sino también delimitar hasta dónde le corresponde los espacios marinos que pueden aprovechar y sobre los cuales pueden ejercer una labor de policía, ¿sí? Va a haber... Lo más famoso en este sentido va a ser que, por ejemplo, un autor holandés, Cornelio van Birkensek, va uniendo las ideas del Mare Clausum y Mare Liberum, va a proponer ya los primeros indicios de los mares territoriales, de mares sujetos a jurisdicción estatal, y en ese tiempo dice... el mar que es propio de cada país, que va a ser territorial, por decirlo así, el espacio marítimo asignado a cada país, va a tener la distancia determinada por la eficacia de la artillería de un cañón. Y dice, pues, el mar territorial va a ser de aquí a lo que se propulse un cañón, ¿sí? Hacia donde termine, donde caiga el cañón en el mar, hasta esa distancia va a llegar el mar territorial de un país, ¿sí? Estos conceptos pues van a tener, lo dicho, ¿no? Cierta legitimidad hasta pues ya la etapa moderna del derecho internacional público y del mar, precisamente con la Constitución, la llamada Constitución de los Mares, que es esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿sí? En 1982 que se adopta como tal esta convención. Esta convención, pues, en general es el marco idóneo, el marco general que establece las normas, las principales normas, principios, y varias de esas obligaciones que contiene la Convemar van a ser admitidas como derecho consuetudinario, ¿sí? En lo principal, en lo que nos compete a nosotros en este momento abordar, es el tema de esa fragmentación de los mares. La convención de la Convemar, pues divide al mar en estas zonas, por decir, zonas marítimas que pues vienen a ser el tema de las aguas territoriales, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma marina, la plataforma continental y la alta mar, ¿sí? Las aguas interiores, todas estos espacios marítimos se van a dibujar a partir de una denominada línea base, que va a ser ese dibujo del perfil costanero del determinado país en adelante hacia el mar, ¿no es cierto? Entonces, las aguas interiores van a ser desde esa línea base hasta el territorio terrestre del país. Las aguas territoriales van a tener una extensión de 12 millas marinas. La zona contigua va a tener 12 millas marinas más, que junto con las aguas territoriales van a dar un total de 24 millas marinas, ¿sí? Luego de este espacio marítimo está la zona económica exclusiva con un total de 200 millas marinas.
Luego, pues tenemos la denominada alta mar. La Convemar propiamente define este espacio como todo aquello que no es la zona económica exclusiva, ¿sí? Tiene una definición, por decirlo así, de exclusión de todo lo que no está bajo la jurisdicción de los estados. A manera de que partimos de la costa, del perfil costanero de determinado país, los estados van perdiendo jurisdicción. Así, por ejemplo, en el marco territorial se ejerce un derecho de soberanía por cada estado, y a manera que avanzamos hacia al alta mar, ese derecho de soberanía se va perdiendo y se van limitando la labor de policía, el derecho de acceso al estado. Eso, como tenerlo claro de manera breve, a fin de verificar, por ejemplo, ya lo que es el punto núcleo de esta conversación, ¿sí? Las fronteras marítimas del Ecuador. Como ustedes ven, nosotros en realidad tenemos dos espacios marítimos distintos, por decirlo así, en virtud del archipiélago de Galápagos, que es parte del territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, como Ecuador, tenemos las 200 millas marinas pertenecientes al Ecuador continental y las 200 millas marinas que bordean el archipiélago de Galápagos, a partir de ser considerado la razón de la Convemar, si bien no especifica este derecho de estados archipelágicos, lo que sí postula la Convemar es de que deben delimitarse, ¿no?, una línea base cerrando los puntos más lejanos de las islas que constituyen el archipiélago. De esta manera, pues está delimitada las fronteras marítimas y los espacios marítimos del Ecuador, y como ustedes ven, pues este territorio marítimo es mucho más extenso que el continental, y en virtud de la cual llegamos a coincidir, ser vecinos o fronterizos con el país de Costa Rica, en virtud de, bueno, en este espacio no se ve, en esta imagen no se ve, pero Costa Rica asimismo extiende unas 200 millas marinas adyacentes en virtud de la isla de Cocos, ¿sí? Bien. En virtud de varios factores climáticos, geográficos y biológicos, pues el Ecuador es un país rico en biodiversidad biológica, ¿no? Tanto terrestre como humana. Por ejemplo, pues nuestra biodiversidad está determinada por las corrientes de Humboldt que chocan con las corrientes cálidas de Panamá o la del Niño, y que generan un clima muy favorable para hacer un nido de biodiversidad. Igualmente, el tema del alejamiento de nuestras Islas Galápagos, que hacen de este espacio, pues, y más que todo, por ejemplo, por cuestiones como las del manglar y todas estas situaciones hacen de que muchas especies migren hacia las costas ecuatorianas y del archipiélago de Galápagos a reproducirse, a hacer sus anidaciones, y esto es muy bien conocido por las flotas pesqueras. Partamos por el hecho de que estas denominadas pescas industriales de alta mar, es decir, países cuyas flotas navegan miles de kilómetros allende a sus costas de origen, se desarrollan durante siglos, principalmente a partir de los barcos de vapor que les permitieron recorrer mayores distancias, y posteriormente con la revolución industrial, y luego con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue clave para el tema de la construcción de los navieros, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, pues toda esa investigación de buscar innovaciones para el tema armamentista, pues también favoreció al tema de la construcción de barcos y buques pesqueros, ¿sí? El tema de posibilitar el acceso a radares, a sonares,
de mayor carga, los buques, pues, se favorecieron muchísimo la industria pesquera, que fueron aprovechadas en primer lugar, pues, por quien entonces eran las potencias marítimas, Estados Unidos, el Reino Unido, países asiáticos como el Japón, Corea del Sur, que gradualmente fueron perdiendo esa hegemonía y a partir de los 80, 90 emergería el Estado chino como una potencia naval y de producción de barcos, ¿sí? Actualmente, pues estima de que la flota pesquera china oscila más de 3.000 embarcaciones, ¿sí? Eso nos da cuenta de que, pues, están en todos los mares, ¿no? En los mares de África, en los mares europeos, con no tanto permiso como los tiene con África y Sudamérica, ¿no? Pero están en todos esos mares, ¿sí? Particularmente, pues, esta es la ruta que tiene esta flota pesquera, que se dirige, como lo he dicho, conociendo de toda esa biodiversidad, conociendo de todas las temporadas de anidación de las distintas especies, principalmente ellos buscan calamar gigante, entonces navegan todos estos con unos buques enormes, cargueros chinos, que incluso pues ya tienen las diferentes procesos industriales dentro de los mismos buques. Dentro, por ejemplo, el tema de atún, de calamar, de ahí ya sale el producto ya trabajado para el tema de exportación. Entonces, son verdaderos buques monstruos, por así decirlo, ¿no? Pero entonces, este tema de la flota no es nueva, ¿no? Pero pues nosotros conocemos a partir del 2017, que precisamente fue el tema del buque Fuyan Yulin 999, ese barco que tuvo más de 4.000 especies de tiburón, de distintas especies de tiburón, entre su embarcación, ¿sí? Ese decomiso, pues, fue el que causó la mayor indignación del país en este tema de asalto de los recursos vivos del mar ecuatoriano o próximos al mar ecuatoriano, y particularmente porque este buque pues había invadido ya lo que es la zona económica exclusiva del Ecuador. Entonces se habla también de un tema de violación de los espacios marítimos, de jurisdicción de los estados, ¿sí? En este sentido, lo que nos preocupa y lo que llama la atención a las personas es, si bien las flotas pesqueras, que no son únicamente de origen chino, sino que también son, por ejemplo, de origen de otros países que son grandes potencias pesqueras, como por ejemplo Portugal, España, estas flotas, si bien no tienen ningún problema en evadir las zonas económicas exclusivas gracias a los radares que tienen los buques, uno se pregunta ¿cuál es el límite? ¿Por qué no hay ningún nivel de protección en estas zonas de alta mar, a pesar de estar tan próximas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el Ecuador tiene este corredor de alta mar dibujado entre sus zonas económicas exclusivas, en los que, pues, lamentablemente, como país, pierde jurisdicción, pierde la posibilidad de ejercer su labor de policía, muy limitada, ¿no? El tema también de una flota de la Marina ecuatoriana muy limitada, que hace el tema de patrullaje únicamente con dos buques, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a pesar de la colaboración que incluso hay con otras organizaciones internacionales que prestan, canadienses, por ejemplo, que prestan sus satélites para vigilar el tema de no invasión de estas flotas pesqueras dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador, uno se pregunta, pues, ¿quién controla estos espacios que parecen libres, que parecen
sufrir de lo que Gareth Hardin llamaba esta tragedia de los comunes, ¿no? Esta idea de que pues esos espacios que son de libre acceso a las personas, en este caso a la humanidad en general, pues al ser libres de no tener derechos de propiedad alguno, pues caen en una suerte de olvido, de que nadie quiere proteger o nadie tiene la intención de proteger, o que en este sentido de falta de competencia o falta de autoridades internacionales, pues caen en una suerte de sobreexplotación de los recursos, una presión demasiado alta que pues orilla a la extinción de determinadas especies como las nuestras, que por ejemplo son el tiburón como los principales amenazados, sea como pesca incidental, es decir, pesca accidental, que son capturados a pesar de no ser los objetivos de esa pesca, y que sufren, ¿no es cierto?, esa pérdida no solo de sus propias especies, sino de las especies de las cuales dependen para su alimentación, para su anidación y demás. Entonces, ¿quién controla estos espacios? ¿Quién controla estos espacios del mar? El marco general, por lo dicho, esta llamada Constitución de los Mares y Océanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nos explica en su artículo 92, pues de que es una obligación de los estados, de todos los estados suscriptores, proteger los recursos del mar, ¿no es cierto? Y esta obligación, pues, no solo es únicamente para los espacios suscriptores, sino que además, en virtud de los fallos de la Corte Internacional, en este caso hay un fallo de un conflicto entre China y Taiwán por los mares del sur de China, en virtud de la cual esta obligación se volvió parte del derecho consuetudinario. Y esta obligación de proteger la biodiversidad en todos los espacios marítimos, incluso la alta mar, es obligatoria para los estados partes y no de la Convenmar. Entonces, en ese sentido, esta obligación también se ayuda de otras obligaciones, como es la obligación de cooperar, que también imprime la Convenmar en su articulado, ¿no? Esta obligación de que para llevar a efecto esa obligación de conservación y de protección de los espacios marítimos, los estados deben cooperar a través de distintas organizaciones o bilateralmente, multilateralmente, cuando convenga. En este sentido, se han elaborado a partir del siglo XX distintas organizaciones que rigen y administran el tema de la pesca sectorialmente, por ejemplo, en determinados mares. Nosotros tenemos la OROP, que es la Organización de Pesca del Pacífico Sur, las cuales pues administran esta explotación en aras de una sostenibilidad de la pesca, y tienen no solo como marco general de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esta normativa que obliga a distintos temas de aprovechamiento pesquero sostenibles, sino que también tienen que regirse a marcos específicos que son los tratados internacionales sobre diversidad, en general, como por ejemplo el Convenio sobre Diversidad Biológica, y más precisamente el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Sí? Este es un documento que sale emitido en virtud de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que la principal herramienta para controlar la pesca en alta mar, por ejemplo, es la cuestión de las evaluaciones de impacto ambiental para la pesca, ¿sí? Les obliga a partir de este instrumento a los diferentes estados de pabellón, es decir, los estados que envían sus buques pesqueros a diferentes espacios marítimos allende a sus costas de origen, a evaluar
evaluar el impacto que va a tener la pesca previamente planificada por cada estado, ¿no? A través de toda su colección, de todo su, de los buques que se encuentran registrados en ese estado del pabellón. A raíz de esta resolución del Código de Conducta, que también llamado el Acuerdo de Nueva York, pues también se emitió unos estándares que son las directrices internacionales para la ordenación de pesquerías en aguas profundas en alta mar, en virtud de la cual estas evaluaciones de impacto ambiental se vuelven mucho más rígidas, tienen unos estándares mucho más detallados sobre los parámetros que deben incluir esas evaluaciones. Del mismo modo, también se acompaña de este tratado el acuerdo para la aplicación de las convenios relativas a la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y de peces altamente migratorios, el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, que es la CITES, que incluye todo un catálogo de especies de vida marina, ¿sí? En los cuales, pues, se limita la explotación y en ciertos casos, dependiendo del estado de amenaza que sufran estas especies, pues incluso llega a un nivel de prohibición de captura sobre estas especies. Y por último, el convenio de Bonn o la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, que de igual manera pues limita la captura y en ciertos casos, al igual que las CITES, dependiendo del nivel de amenaza que sufran estas especies, pues llegan incluso a un nivel de prohibición. Ahora, lo que sucede es de que se denuncia de que muchos de los buques pesqueros que se encuentran en la zona, fuera de la zona económica exclusiva del Ecuador y de toda la región del sur, pues son buques chinos que no se encuentran registrados o que incluso simplemente no registran la pesca hacia su estado de origen, su estado de pabellón, que es China, ¿no? Y se habla igual de una negación y una omisión por parte del Estado chino de controlar esta situación. Entonces, eso es lo que sucede lamentablemente y entre las posibles soluciones que se discute, pues es principalmente el tema de áreas marinas protegidas fuera de la jurisdicción estatal, ¿sí? Todos los países, pues, tienen entre su derecho de soberanía la posibilidad de determinar zonas de protección, que son las denominadas áreas marinas protegidas, en las cuales se limita en general toda actividad. Puede ser limitando el tema de la pesca, limitando el tema incluso del turismo, y en este caso, pues, favorecería al tema de contrarrestar esta pesca industrial. Lamentablemente, pues nosotros tenemos, como Ecuador, apenas tenemos 4 zonas, áreas marinas protegidas. La más conocida es la Reserva Marina de Galápagos, que pues es este espacio de blanco que rodea el archipiélago, que son 40 millas, las cuales se discute también su pertinencia de extenderlas, en este caso librando, o sea, protegiendo la diversidad de los mismos pescadores ecuatorianos, de la industria del atún, en este caso de Ecuador. Pero, pues, la solución pues, que se habla doctrinariamente, que hablan muchos profesores, es el tema de una determinación de un área marina protegida en este espacio, en este corredor de alta mar, ¿sí? Esto pues depende también del tema de cooperación con los distintos países con los cuales colindamos nuestras fronteras marítimas y, por ejemplo, hay una iniciativa por realizar un corredor biológico con los países, pero con relación al norte, hacia el norte, con los cuales compartimos estas fronteras marítimas y virtud de los cuales, con la cooperación interestatal, pues puede favorecerse mayores niveles de protección. Entre estos países pues están Costa Rica, Colombia, Venezuela también, pero
lo dicho, es la parte del norte, donde en realidad pues no hay mucha presencia de la flota pesquera, por cuanto estos vienen desde el sur, vienen pues esperando o sea, pescando progresivamente y avanzando desde Argentina hacia Perú, y en las temporadas de alta invernación de las distintas especies. Y de ahí regresan igual por ese mismo tramo. Entonces, en este caso, pues, sería genial este corredor biológico, pero lamentablemente el problema subsistiría por cuanto no le causaría ningún inconveniente a las flotas chinas y de Europa que vienen desde el sur, ¿no? Eso les podría comentar. Muchísimas gracias, sí, ha sido un aporte pues magnífico para la academia, para todas las personas que te están escuchando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, en donde, como saben, nos pueden encontrar como Diálogos de Derecho EC. Agradecemos nuevamente por el vasto conocimiento compartido con todos los presentes en el evento. Por parte del abogado César Libichurska, muchísimas gracias y esperamos tenerte en una próxima ocasión, en un nuevo evento, para que compartas con más gente todo este conocimiento acerca del derecho ambiental. Muchas gracias. Siendo así, recordamos pues a todo nuestro público que el día de mañana, el día viernes, es el último día de este magnífico evento de los jóvenes juristas. Así que se les extiende la invitación para asistir a las últimas ponencias que tratarán los temas de lo que es el derecho tributario y el derecho corporativo. No queda más que agradecer también a nuestros auspiciantes del Club IPEC en Argumentación Jurídica, Coloquium EC, Lex Academia, El Gran Libro Jurídico y Olor a Café. No queda más, pues con todas las invitaciones a todos ustedes, un agradecimiento nuevamente por estar presentes en este evento y esperamos contar con su presencia el día de mañana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Diálogos de Derecho EC. Esperamos su presencia.